pero seguramente no estaremos diciendo nada distinto de lo que sucede con otros pueblos, matices mediante, en la República Argentina. Pero yo les puedo hablar de lo que yo conozco. Hace 15 años trabajo con las comunidades COM y esto tiene un antes y un después. Vamos a separar esta charla en dos partes y voy a aclarar algo que es lo que tiene que ver con lo que se va viendo. Hay más de 500 fotos, obviamente hay muchas más, hay como 1500 en realidad, pero bueno, vamos sacando y vamos poniendo nuevas, vamos viendo, tratando de generar síntesis visuales de lo que vamos a ir conversando. Ahí hay fotos mezcladas de todo el trabajo, desde el trabajo que uno puede hacer en la radio, difundiendo en Buenos Aires y en otras radios, hasta el acompañamiento en marchas o con referentes que nos acompañaron por suerte en los libros de los derechos humanos, o intelectuales como Osvaldo Bayer, que nos acompañó en los dos libros. Aquí hizo la contratapa, aquí hizo el prólogo, y es uno de nuestros mayores difusores, lo cual para mí realmente es un honor que semejante maestro nos haya acompañado en esta impronta y haya sido tan generoso con sus palabras. Y también hay una gran cantidad de fotos que tienen que ver con todo el cordón del impenetrable chaqueño y algunas regiones de Formosa, puntualmente la mal conocida Colonia La Primavera y el barrio Nancón en la periferia de la ciudad de Formosa. Más o menos las fotos andan por esos lugares. También hay fotos, eso justamente lo vi, por eso me acuerdo ahora, de Sáenz Peña y del Gran Resistencia, donde hay comunidades con las que fuimos conversando y trabajando a lo largo de estos años. El tema es bastante complejo y a mí me gustaría que por un ratito nos zambullamos todos en una suerte de película, aprovechando que tenemos imágenes, en donde podamos relatar cómo puede llegar alguien hace 15 años atrás a estas realidades. Yo trabajaba en televisión para Cablevisión Noticias, una productora que tercerizaba. Como yo era periodista y a la vez camarógrafo, se ahorraban un sueldo, nos mandó a mí y a un compañero a cubrir 15 días a la provincia del Chaco, precisamente a la localidad de Villa Ángela, de donde es oriundo Luis Landricina, que tanto habla de eso. Fuimos a cubrir unos carnavales. Yo nunca había parado en el Chaco, siempre estaba de paso. Estuve esos 15 días bastante asombrado, porque claro, cuando uno es periodista y va a ir a algún lugar donde lo mandan, lo primero que hace es investigar un poquito de qué se trata. Y resulta que las estadísticas decían que el Chaco era la tercera provincia en aquel entonces más pobre de la Argentina. Y que tenía un índice de desocupación que superaba el 55%. Yo llegué a Villa Ángela y nos alojaron en un hotel muy cómodos, donde firmábamos papelitos de lo que consumíamos sin ningún límite, donde el intendente se cruzaba todas las mañanas a las 7 de la mañana a desayunar con nosotros. Nosotros nos acostábamos a esa hora porque grabábamos los carnavales, ¿no? Y muchas veces después de los carnavales, que terminaban alrededor de las 5:30 de la mañana, nos llevaban al boliche de turno. Hay dos boliches en Villa Ángela, como pasa en casi todos lados, uno para los más blanqueados, como diría Galeano, y uno para los menos blanqueados, para ser elegantes, donde obviamente están diferenciadas las clases sociales, uno que tiene cumbia y el otro que tiene música marcha. Nos invitaban al hogar de los blanqueaditos a tomar champán con cereza, la gente que nos contrató. Y claro, yo estaba un poco desbordado por la circunstancia, porque las estadísticas que había leído no se condecían con esos días que yo estaba viviendo ahí. Anduve en globo aerostático, en un Cessna 182, haciendo tomas aéreas. Las comparsas gastaban entre 8.000, de acuerdo también a la clase social que correspondían, entre 8.000 y 45.000 dólares para las pasadas de todo el carnaval, ¿no? De los corsos, como ellos le dicen. Entonces, bueno, nada, los periodistas cruzamos información y nada, cruzando información nada cerraba.
Así que mi compañero no, porque era bastante holgazán y se clavaba sus siestas, pero digo, estábamos en pleno febrero, 53, 54 grados de temperatura en esa localidad, muchos de los días. Pero yo agarraba el auto de la productora y me iba un poquito para adentro. En aquel entonces se grababa en Betacam, no era digital, era analógico todavía todo. Así que le robaba unas colitas de cassette, así se llaman, ¿no? Los finales de cassette. Siempre dejábamos 5 minutos, que era un salvaguarda, porque solían venir o rayados o con algún problema de fabricación. Y yo robaba esas colitas, me llevaba una cámara y empecé a grabar como... Me mandaba para adentro, lo primero que me llevé puesto son algunas viviendas wichis y luego fui encontrándome con los códigos. Ahí me encontré el Chaco que decían las estadísticas, ahí me encontré el Chaco subnutrido y la verdad es que fue un golpe muy fuerte para mí, porque por un lado yo sentía que yo lo fui a buscar, por alguna razón lo fui a buscar, claro, pero a la vez sentí una mezcla de vergüenza y malestar por ser un argentino que desconocía esa situación, ¿no? Que siempre estaba de paso y puedo decirlo abiertamente, como me importaba tres pitos, que por ahí algo así podría estar pasando. Pero entrar en esas casas, en esa precariedad, ver que no había, no solo comida, que no había para mate, que es casi su insumo básico, fue como un cross al montón, ¿no? Para mí, y a partir de ahí me propuse volver. Durante esos días le robé varias colitas de cassette y grabamos varias cosas. Yo siempre digo en las charlas que con eso lo puedo decir abiertamente hoy, no solo porque Cablevisión Noticias ya todos sabemos qué era, sino porque además quien roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, así que estamos absolutamente perdonados. Pero digo, robábamos colitas de cassette, usábamos sus cámaras para grabar algo que ellos no querían grabar y que ellos no querían difundir. Al poco tiempo tuve la mala idea en el canal, estaba trabajando en la parte de edición los fines de semana, de editar un videoclip con las caras de la gente que empezó a trabajar conmigo. Yo ya había hecho a esas alturas 3 o 4 viajes más al Chaco, al pueblo y armé un videoclip con un tema que había grabado en su momento Miguel Abuelo, casi a capela, con unos bongos, un tema cubano en realidad, que parecía que no tenía nada que ver, pero tenía todo que ver, porque el tema es Se me olvidó que te olvidé, y es una canción realmente muy fuerte cuando uno ve las imágenes de la gente y entiende la palabra, qué significa la palabra olvido. Y tuvimos un huequito en la programación y se me ocurrió colar el videoclip, y a los 3 días recibí el telegrama de despido. Este era el interés que tenían los medios de comunicación masivos con estos temas. ¿Por qué vale la pena contar estas cosas? Primero porque siempre es bueno saber cómo se origina un trabajo, pero además comprender el contexto en el que se desarrolla ese trabajo. Por esas épocas, esas imágenes que yo levantaba las traía a casa y los primeros que la veían, por supuesto, eran los parientes y los amigos. Y yo decía hoy risueñamente a la mañana que costaba convencer a los parientes de que eso era verdad. Tuve que decirle una vuelta a mi vieja, si no le crees al periodista, por lo menos créele a tu hijo. ¿Cómo no va a estar pasando eso? Te lo estoy mostrando, la gente está diciéndote lo que le falta. Pero era tan obvio lo que le faltaba que mi vieja pobre, en su casa humilde, porque vivía en un departamento de Villa Lugano, no podía entender que la gente no tuviera agua, que hubiera una canilla para 400 familias, una canilla pública para 400 familias, que el agua que sacaban ahí por día era entre 2 y 3 horas diarias y luego se cortaba el agua. No podía entender que los chiquitos tomaran el agua de las lagunas. No podía entender que no tuvieran documentos y que cuando los tenían los comerciantes del pueblo se los quedaban para utilizar los subsidios de pobreza que había en aquel entonces, que hoy están
trasladados a otros formatos. En aquel entonces se quedaban con el residuo de lo que fue la caja PAN, que yo no recuerdo ahora cómo se llamaba, en el periodo del menemismo, finales del menemismo, pero que existía. Y eso se hacía presentando los documentos. Entonces iban los comerciantes a retirar esas cajas con los documentos aborígenes, se quedaban con esas cajas que se revendían en los comercios del pueblo. Todo esto pasaba en aquel entonces y era muy difícil informar lo que pasaba, porque si en algo hemos avanzado es en que hoy, como decía bien Alicia, hoy sabemos que estas cosas pasan. Hoy hay celulares en las comunidades y cualquier hermano que le está sucediendo algo se comunica con alguno de nosotros y nosotros distribuimos la cosa y sabemos perfectamente que alguien está siendo golpeado o ha sido detenido en la comisaría local o le está pasando algo. En aquel entonces no había celulares, no había computadoras, no había internet en la zona. Entonces todo dependía de la buena voluntad del tipito que iba, se metía ahí con los pies en el barro, por eso llamamos así el primer libro, y traía esa información y lograr que alguien le creyera. Y si alguien le creía, encima tenía que lograr que ese que le creyó tuviera un interés en el tema como para que multiplicara el efecto. Era complicado. Por suerte esa situación se modificó con el tiempo. Muchos de nosotros llegamos ahí llevando amigos, llevé amigos de toda índole, amigos africanos que venían a mi casa y me los llevaba al Chaco. Pobres, ellos decían, esto es como en mi casa, claro. Amigos catalanes que caían y le decíamos, vení, vamos, nos vamos 15 días, justo estaba de viaje yo, mirá. Y emprendíamos un viaje para allá y le hemos dado vuelta a la cabeza a mucha gente. Con algunos de ellos seguimos haciendo cosas voluntarias y en algunos casos hemos sostenido un merendero infantil durante 6 años, por ejemplo, solo por llevarle la contra a un intendente, esto en la ciudad de Castelli, que nos dijo una vuelta abiertamente que el problema de la alimentación allí era que no tenían fondos ellos como para... Entonces nosotros vinimos en el colectivo sacando cuentas en un celular precario que teníamos, los ladrillitos esos que había, pero que tenían calculadora, sacando cuentas a ver cuántos voluntarios necesitábamos que consiguieran tantas cajas de leche, y con 10 voluntarios que conseguían 16 cajas de leche logramos juntar 1000 litros para que los chicos empezaran a tomar la leche, y luego empezamos a articular los vehículos para que la cosa llegara. Eso se cortó en la era Capitanich, porque Capitanich nucleó a las empresas que entran al Chaco en el proceso post Félix Díaz en la 9 de julio, cuando el gobierno nacional se enojó mucho con esa situación, agarró a los gobernadores que están teniendo problemas con las comunidades en los lugares y apretó tuercas, y entonces Capitanich apretó tuercas con las empresas y prohibieron, efectivamente esa es la palabra que hay que usar, prohibieron las donaciones que entraran a Chaco desde cualquier otra provincia. Así que no pudimos mandar más donaciones, te cobraban el envío, sacamos cuenta, eran 3.500 pesos cada 15 días, una locura, no hay voluntario que aguante. Quiero decir, esto también nos presenta un panorama de por qué algunas cosas están como están, porque hay también una voluntad política de sostener determinado tipo de cosas. A fuerza de errores y de fracasos tremendos que cometimos, esos voluntarios, pusimos en marcha huertas comunitarias. De un año, por ejemplo, tuvimos 11 meses sin llover. Bueno, aprendimos. Una sobrevivió. Una era tan rebelde como nosotros. Llevamos a gente del INTA para que llevara pollitos y pudiéramos ver si podíamos articular algo con eso. Los pollitos eran robados por los criollos de la zona con armas que se metían en las comunidades. Así que lejos de generarles una solución, les generamos una dificultad, que era el problema entre vecinos, así que nos llevamos más pollitos. Y bueno, cuento estas cosas casi risueñas, pero eran los fracasos cotidianos con los que nos encontrábamos. A veces no alcanza con la buena voluntad y
y con sentarse a cranear cómo hacer las cosas, sino también con entender o comprender cuál es el marco de situación en el que se dan las cosas. Nos llevó mucho tiempo y uno de esos viajes, volviendo, ya bastante, diría yo, casi al límite de la frustración, habrían pasado unos 7 años, 8 años de trabajo, yo dije, bueno, pero yo soy periodista. Ya había escrito 2 libros de poesía y relatos que no tenían nada que ver con el trabajo periodístico en sí mismo. Ya había estado en África, ya habíamos andado por Bolivia trabajando con comunidades originarias también, en San Pablo, en Brasil. Dije, yo tendría que hacer un aporte desde lo mío, porque en todo lo demás, evidentemente, bueno, son pequeñas empujadas, pero no alcanza con eso. Y me propuse hacer un primer libro, que salió como de un tirón, porque la experiencia acumulada, como hablábamos hoy con algunos amigos, hace que uno no se dé cuenta de todo lo que aprendió. Y entonces después uno se sienta y en 2 meses teníamos el libro. Y ese primer libro queríamos que hablaran ellos, que hablaran los que no tienen voz. Así que el mayor trabajo fue hacer un... Perdón. El mayor trabajo fue hacer un trabajo de campo, que lo hicimos en 2 veces, 2 meses, 1 mes y medio la segunda vez, donde recorrimos todos los territorios COM en Argentina, en Paraguay y en Bolivia, en el sur de Brasil. Hicimos Tarija, hicimos Salta, hicimos Santiago del Estero, Chaco, Formosa, prácticamente todo el Paraguay y una parte de Río Grande do Sul. Cuando tenía todo el material y después las localidades migrantes, donde los COM fueron migrando y se han transformado en una población muy importante y numerosa, como el caso de Rafaela, el Gran Rosario y Derqui y La Plata en la ciudad de Buenos Aires. Cuando tenía todo ese material encima, me di cuenta que volvía a no comprender, si quería abarcarlo todo, iba a terminar haciendo un pastiche que no iba a ayudar mucho. Entonces dijimos, nos vamos a focalizar en el impenetrable chaqueño, que era donde yo conocía efectivamente la problemática político-social, donde sabíamos quiénes de verdad eran los referentes de las comunidades, quién era el referente de salud, el referente de educación, quién era el referente artesano, ¿no? Que no estaba tenido eso de liderazgos superficiales, porque también las comunidades tienen sus problemas y tienen la interculturalidad permanente, entonces había muchas dificultades en otros lados, y así hicimos una preselección de referentes como para conversar con ellos, y de los primeros 16 terminamos publicando unos 9 referentes en ese primer libro. Así que ese primer libro son unas 40 páginas de lo poquito que yo pude aprender en esos 7, 8 años de trabajo, y después el resto de las páginas, que completan 180 y pico de páginas, son básicamente la palabra de ellos. Son entrevistas donde también tratamos de bucear en cuestiones que tienen que ver con su cultura. Ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas que no habíamos terminado de aprender y que en el trabajo de campo volvieron a aparecer. Cómo ellos conforman sus parejas, lo avanzado que tienen el desarrollo de lo que nosotros consideramos el divorcio, cómo su espiritualidad está vinculada a la tierra y su tierra está vinculada a la vida, y si la vida está vinculada a los animales y los animales a las hortalizas, y cómo está todo hipervinculado en una unidad cosmovisionaria que, aunque tratemos de acercarnos y tratemos de comprender muchos fenómenos de esos, bueno, nuestra mirilla de cerradura tiene una formación occidental y tenemos un cierto tipo de aprendizaje, un paisaje de formación que siempre hace que igual algunos elementos los llevemos a un territorio de traducción que no siempre da en la tecla, ¿no? Así que aprendimos mucho de ellos. Lo terminó resaltando el maestro Bayer cuando hablamos mucho de este libro en su casa,
y lo terminó resaltando él en la contratapa, porque le pareció lo más importante de lo que yo le había contado. En el pueblo Com no existen antecedentes de violaciones. No hay maltrato a los niños ni a los animales. Ellos se destacaron por ser los mejores domadores de caballos cuando el caballo llegó a América, con una técnica especial, que era el cariño por el animal. Los niños Com, cuando sus padres tienen que emigrar por razones de necesidad económica, quedan al cuidado de la comunidad, y es el abuelo de la comunidad el que se encarga de que ese niño Com esté bien, que no es su abuelo biológico, es el abuelo de la comunidad. Entre ellos, las disputas se dirimen a través del diálogo. Esto es un elemento que para mí fue maravilloso. Y pueden pasar horas escuchándose. Horas, muchas horas. Y si no se ponen de acuerdo, pueden volver al otro día. Y pueden insistir. Y pueden sostener asambleas de hasta 15 horas. Las he vivido. Donde hasta que no habla el último y no sienten que han agotado las instancias del diálogo, no se levanta nadie. Si eso no es practicar la no violencia. Entonces, para mí, que venía trabajando en ese campo de la no violencia y que me había ido a enseñar la no violencia al África, fue todo un descubrimiento, ¿no? Es decir, a 1000 kilómetros de mi casa tenía ejemplos formidables para aprender, y en vez de ir a explicar, ir a sentarme y a escuchar. Estaba buenísimo eso. Bueno, muchas de esas cosas tratamos de plasmarlas en este primer libro. Ese primer libro sale editado, eso también es un elemento extra, pero bueno, empezamos a recorrer editoriales porque queríamos que estuvieran todos los catálogos, editoriales del circuito de distribución comercial, a sabiendas de que no íbamos a ver nunca un peso, porque así funcionan las editoriales. Los autores no ven un solo peso y luchan por tener su libro después. Pero era importante, porque cuando empezamos a pensar en ese libro, había solo libros del ámbito académico, ya fuera del ámbito etnológico, biológico, antropológico, por supuesto, y después estaban mal entendidas las leyendas aborígenes que se vendían como cuentitos infantiles, que no son cuentitos infantiles, son de verdad muy complejos, son cosmovisión existencial de todo un pueblo, traslación oral de la ancestralidad, como para que entienda un chico, pero bueno, se vendían como cuentitos infantiles traducidos a veces a 2 lenguas, y en el medio no había nada coloquial. Entonces yo ahí volví a retomar la imagen que les contaba al principio de mi mamá y su esfuerzo por entender cómo era posible que eso existiera. Me parecía que faltaba un proceso coloquial en donde cualquier persona agarrara un libro y entendiera sencillamente algunas cosas. Tal vez no iba a entender profundamente toda la cosmovisión Com, pero podía entender que es un Piogonac, que nosotros nos confundimos con los chamanes, pero bueno, puede andar por ahí. Pero son sus curanderos, no, son sus médicos. Eso es un Piogonac. Ahí volvemos al tema de la traducción que nosotros hacemos, ¿no? El curandero. Pero resulta que el curandero, o al médico de la comunidad, lo va a ver el médico del lugar cuando no puede resolver cosas en el centro de salud. Entonces pasan cosas muy fuertes. Por ahí en las fotos pasó en algún momento una viejita muy arrugada, que para mí fue la mejor experiencia y fue también la gran deuda, porque cuando el libro salió editado, cuando logramos convencer a un editor para que lo edite, pasó 1 año y medio, casi 2 años. Y cuando el libro salió editado, la viejita ya no existía físicamente. Era la Piogonac de Villa Río Bermejito, y eso siempre me lleva a contar una anécdota muy especial. Yo no la conocía y me habían hablado mucho de ella en la comunidad, pero un amigo en común, periodista él de TN, Canal 13,
con quien habíamos hecho algunos informes para Telenoche Investiga sobre los COM, me dijo un día: mirá, si vas por allá tenés que hablar con Rosalía, doña Rosalía es como... Pero es cabrera la vieja, tenés que tener cuidado porque es cabrera, te corta la entrevista cuando algo no le gustó, no habla en castellano, tiene muy mal carácter. La verdad es que yo fui predispuesto como medianamente asustado, ¿no? Como decir, bueno, yo encima iba con una camarita de video chica, que es con la que registramos todas las notas, con idea de captar todo el momento, no solo lo que me decían, sino también captar la gestualidad, los tiempos, los silencios, las miradas, las emociones, que me parecía que iban a ser elementos importantes para volcar en el libro. Y entonces, por supuesto, llegamos al lugar, pedimos permiso al monte para entrar, como hay que hacer en esos casos. Fuimos con otros hermanos, por supuesto, no solos. Respetamos todos sus conceptos ancestrales, le pedimos permiso para grabar, le mostramos qué es lo que íbamos a hacer, abrimos el monitorcito de la camarita y le mostramos, grabando a su nieto, que hoy es el carayé de esa localidad, Edilberto Pérez, y nos iba a oficiar de traductor, grabándolo a él como para que ella supiera. Grabamos un poquito, pusimos en reproducción para que ella viera que eso iba a quedar registrado. Bueno, aprobó todo, nos sentamos en ronda abierta como se sientan ellos, a una cierta distancia prudencial, nunca muy cerca, y empezamos a dialogar. La entrevista duró 45 minutos, 47 minutos en realidad, y porque yo la di por terminada, porque habíamos agotado los temas. Fue una de las entrevistas más lindas que hice en mi vida, por varias razones. Una, porque yo creí que ella no entendía el castellano, y después me quedé con la sensación de que si no lo entendía, me entendía muy bien a mí. Porque antes de que yo terminara de preguntar cosas, con una mirada muy pícara, ella sonreía y empezaba a responder. Otra, porque sus respuestas a veces eran muy extensas y su nieto me lo traducía en 2 palabras, a lo cual volvía a generarme una repregunta. ¿De verdad dijo eso? Porque ella se reía pícaramente, su nieto también, y yo tenía la sensación de que había muchos intangibles. Así que fue un juego muy lindo de complicidades, en donde todos nos sentimos cómodos, ¿no? La verdad no me sentí para nada incómodo. Pero fue una entrevista maravillosa. Cuando nos fuimos, le enseñamos cómo sacar fotos, y nos sacó algunas fotos que yo guardo en mi computadora a todos los que fuimos ahí. Ella sacó fotos digitales y se maravillaba. Ella nos decía que tenía 86 años, pero la verdad es que sus arrugas, su cuerpito y sus características nos decían que pasaba los 100, pero de lejos. Pero bueno, no importa. Ninguna de esas cosas en detalle tienen tanta importancia. Lo que tiene importancia es haberla conocido, y lamento realmente nunca haberle podido entregar en mano el libro. Eso sí es una deuda, pero bueno, insalvable ya. Los editores no entienden de las urgencias de los pueblos. Esto también lo sabemos. Los editores saben de negocios. Y para ellos este libro era un libro de poco negocio, por otro lado. ¿A quién le iban a vender un libro sobre el pueblo com? Igual le dimos una sorpresa, porque el libro vendió prácticamente los 3.000 ejemplares que editaron, y me están quedando, hoy traje 6, y creo que hay en la editorial, según me dijeron, 70 o 80 libros. Eso es todo lo que hay. No nos terminan de decir qué, porque obviamente no nos quieren rendir el dinero, así que nos compensan con libros, y nosotros somos felices porque lo que nos interesa es que el libro circule. Para eso lo hicimos. Eso con lo que tiene que ver con el primer libro. La otra parte es que este libro justo salió en marzo del 2010, y a los pocos meses se generan los episodios que bien relató en resumen Alicia. El 23 de noviembre del 2010 se genera la feroz represión que trae a los hermanos Com el 1 de diciembre al centro de la ciudad de Buenos Aires, y ahí empieza como un nuevo capítulo en esta lucha. Un nuevo no porque vengan a reclamar algo que los otros no reclamaban. Es decir, todo lo que está dicho en el primer libro ya estaba
De hecho, muchas de las notas que están en el segundo libro toman como antecedente lo aprendido durante ese periodo, porque son los reclamos que hay. El tema de la discriminación, el tema de la falta de documentos, de la falta de agua, el tema de los territorios, todas estas cosas. Lo que cambió fue el formato en el que se presentó, porque aparecieron en Buenos Aires, y porque aparecieron en un momento político donde entre bandos empezaron a disputarse a ver quién le sacaba más jugo o menos jugo a este fenómeno de la causa COVID. Los que trabajamos en estas cosas sabemos perfectamente que todo eso fue útil para la difusión de la causa COVID, pero no nos confundimos creyendo que aquellos mismos medios de comunicación que despedían periodistas, vuelvo a decir, no soy el único, hubo varios, porque trataban estos temas, hoy sean indigenistas. Está claro también para nosotros eso. Esos medios están haciendo un negocio extra con el asunto, pero si algún día, ojalá, se resuelve el tema de los territorios, muchos de esos medios van a virar fuertemente, porque dentro de sus estructuras, muchos directivos de esos medios forman parte de los pools de siembra que están afectando con soja los territorios comunitarios. Esto también hay que decirlo, porque si no ahora parece que de golpe Canal 13, La Nata, TN y no sé quiénes son los dueños del indigenismo en Argentina, ¿no? Todo bien, mientras sume, todo bien, para difundir, para hacer visible lo que hay que contar, pero tomando en cuenta de que nadie se rasgó las vestiduras por estos hechos nunca, y no creo que los hagan en el futuro. Este segundo libro en realidad surge de una conversación con Félix Díaz en la casa de Eugenia, una amiga en común, donde yo otra vez volví a sentir la necesidad de decirle: mirá, Félix, yo puedo ayudar articulando contactos, relaciones, para que nosotros nos sumamos con Félix Díaz el mismo 1 de diciembre, cuando él llega al Hotel Savoy en la ciudad de Buenos Aires y hace su primera conferencia de prensa con unas 400 personas. Por entonces estaban allí diputados nacionales como Sabatella,